El día de hoy vamos a discutir acerca de ondas electromagnéticas. El temario de la unidad ondas electromagnéticas tiene el primer tema que ya lo discutimos, que son las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Vamos a discutir de la ecuación de onda y de la rapidez de propagación de las ondas electromagnéticas. Vamos a ver cómo se generan las ondas electromagnéticas. Vamos a discutir acerca del espectro electromagnético. Vamos a hablar de la intensidad y de la polarización. Ese es el temario para la unidad de ondas electromagnéticas. Entonces, la clase pasada estuvimos discutiendo cómo se pasaba de las formas integrales a las formas diferenciales de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Habíamos dicho que la ley de Gauss decía que el flujo, esto de acá es flujo, entonces esto aquí es flujo del campo vectorial E, el flujo del campo eléctrico es proporcional a la carga neta encerrada en el volumen que limita la superficie que está denotada acá en la integral, que es la que limita, sobre la cual se calcula el flujo. En el caso de la ley de Gauss integral, nos dice que el flujo del campo, en este caso magnético, sería este campo que denotamos con la letra B, se llama inducción magnética en realidad, pero le solemos llamar campo magnético, y nos dice que es cero, ¿no? Y habíamos dado una interpretación a la luz de lo que nosotros sabíamos de la ecuación de Maxwell integral. Habíamos dado una interpretación que significaba este valor cero. Y de ahí, usando el teorema de la divergencia, había mostrado en realidad de forma muy superficial cómo se podía llegar a convertir la forma integral en la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, de la ley de Gauss. Entonces, esto de acá, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la densidad de carga, ρ es la densidad de carga volumétrica. Esto de acá no es nada más que la ley de Gauss para el campo eléctrico, y esta sería la ley de Gauss para el campo magnético. O sea, ambas serían la ley de Gauss convertida de la forma integral a la forma diferencial. Además, habíamos discutido que la circulación del campo, esto de acá es circulación sería en este caso del campo E, ¿no? Que es el que está dentro del símbolo de la integral. Entonces, la circulación del campo eléctrico era proporcional a la razón de cambio del flujo del campo magnético en una superficie que está definida por el contorno de integración de la circulación. Y en el caso de la ley de Ampère-Maxwell, que habíamos visto que Maxwell le había agregado este término que está acá abajo sería el término de Maxwell, de la ley de Ampère-Maxwell, donde habíamos dado una interpretación a esto de acá, ¿no? Esto de acá, incluyendo el epsilon 0, esto de acá correspondería dimensionalmente hablando a una corriente, pero ya no sería una corriente de cargas como lo era I sub S, que sería la corriente de cargas, ¿no? De las cargas que se están moviendo por un conductor. Esto de acá sería la circulación del campo B, ¿no? La circulación de B, el campo magnético. Entonces, el primer término que está acá es el término de la ley de Ampère que nosotros conocíamos. I sub S es una corriente es una corriente que atraviesa la superficie o una superficie dada por este contorno. ¿Listo? Y Maxwell se había dado cuenta que esta ecuación era incompleta, por lo que discutimos en la clase pasada, y encontró también cuál era la corrección, y se llama el término de Maxwell de la ley de Ampère o la ley de Ampère-Maxwell. Y entonces aparece que esto que está multiplicando al mu sub 0, vamos a poner aquí un paréntesis,
Eso que está multiplicando mu sub 0 corresponde dimensionalmente hablando a una corriente. Y si bien es cierto que no hay cargas moviéndose, se le llama de igual manera corriente, pero se le pone el apellido de desplazamiento. Esto de acá corresponde a la corriente de desplazamiento. Y cuando uno llevaba las ecuaciones usando el teorema de Stokes, aquí habíamos usado el teorema de la divergencia, ¿no? Teorema de la divergencia se usaba aquí. Y aquí se usa el teorema de Stokes. Nos lleva de la forma integral a la forma diferencial de la ley de Faraday y de la misma manera a la ley de Ampère-Maxwell. Y vean que ahora la ley involucra los rotacionales de estos campos. Entonces tenemos aquí el rotacional del campo eléctrico y aparece la derivada parcial del campo magnético, y en la segunda ecuación aparece, en el término adicional, aparece también la derivada parcial del campo eléctrico para la ley de Ampère-Maxwell. Aquí J es el vector densidad de corriente. Densidad de corriente. Y la particularidad que tenemos de estas ecuaciones es que existe una situación que vamos a llamar el vacío. En el vacío no hay cargas, por lo tanto ρ vale 0 y J, como no hay carga, las cargas tampoco se pueden mover porque no existen, entonces J vale 0. Y si ustedes observan esta particularidad, las ecuaciones de Maxwell, si uno las impone para el vacío o un lugar donde no hay cargas, entonces ocurre que la ecuación esta de aquí queda en 0, y entonces la ecuación de Gauss para el campo eléctrico queda de la misma forma que la ecuación de Gauss para el campo magnético. Y si J vale 0, el primer término de esta ecuación se hace 0, y entonces la ecuación de Ampère-Maxwell pasa a ser prácticamente de la misma forma que la ley de Faraday. Entonces se obtiene que las ecuaciones se vuelven simétricas para el caso del vacío, para este caso particular en que estemos en el vacío. Una de las cosas que no discutí en las sesiones anteriores, que es netamente recordar que cuando, por ejemplo, tenemos un capacitor es un dispositivo que tiene aquí dos placas conductoras o dos materiales conductores, y a una placa se le extrae carga que se le inyectan a la otra. Entonces ocurre que adquieren ambas placas el mismo valor de carga, pero con signo cambiado. Tienen exactamente el mismo valor de carga. Y este capacitor es el capacitor de placas paralelas, y uno deduce, no lo voy a hacer acá porque esto es de un curso anterior a este, una asignatura anterior, uno deduce que aquí entre las placas existe una cantidad de energía que, si uno la divide por el volumen que está contenido en las placas, le puede definir lo que se llama la densidad de energía. Entonces esto de acá sería la densidad de energía que almacena el campo eléctrico. Esta ecuación de acá, densidad de energía, está denotada por esta letra U, y le vamos a poner el subíndice E para indicar de que esta densidad de energía es del campo eléctrico. Entonces esta expresión de acá es simplemente para recordar que cuando había un campo, en el caso de las placas, se obtenía esta expresión, que es una expresión en general. En toda región donde hay un campo eléctrico, entonces se va a cumplir esta ecuación de la densidad de energía eléctrica. Por otra parte, las bobinas o las inductancias también en su interior tienen un campo, que en este caso sería un campo magnético, ¿no? O sea, el campo que está, las líneas que están dibujadas acá corresponden a un campo magnético. Entonces, en este campo magnético también se puede almacenar energía. Y esa energía tiene una forma similar, no igual, pero una forma similar a la densidad de energía del campo eléctrico. Y está denotada ahora como esta U sub B para distinguirla de la densidad de energía eléctrica.
Bueno, el resultado de las densidades de energía es tremendamente importante porque finalmente lo que hace es darle una existencia real a los campos. En algún momento, en su asignatura previa a esta, tienen que haber discutido que cuando uno introduce la idea de campo es casi un artilugio para evitar la interacción a distancia o para evitar el problema de la interacción a distancia. Y resulta que cuando aparece la densidad de energía, significa o se interpreta que en realidad los campos tienen una existencia real. Y entonces significa que ahora lo que nosotros denominamos vacío es simplemente un vacío de materia, pero no necesariamente un vacío de energía. El vacío puede tener energía y eso, como dice este texto que está acá, es tremendamente importante porque de alguna manera el vacío, como existe la conservación de la energía, nosotros podríamos de alguna manera utilizar este vacío, esta energía del vacío, para alguna causa o alguna razón, ¿no? Y se piensa en la actualidad que esa energía es la que está relacionada con la expansión acelerada del universo. No es un tema con el que voy a discutir ahora. Si llegamos a fin de semestre y nos da el tiempo y hablo de cosmología, vamos a discutir un poco de eso. Pero les dejo la idea por lo menos sembrada ahora. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando del capacitor en carga por el tema de el fallo de la ley de Ampère, ¿no? Pero lo que quiero ahora, ya entendiendo que existe el término de Maxwell de la ley de Ampère o la ley de Ampère-Maxwell o la ley de Ampère corregida por Maxwell, como quieran llamarle, entonces vamos a suponer que existe acá un capacitor que se está cargando, es decir, la corriente que ingresa acá es función del tiempo. Bueno, aquí explícitamente función del tiempo. Entonces, cuando la corriente cambia, también el campo de acá es función del tiempo. Este campo eléctrico que está entre las placas. Ahora, cuando el campo eléctrico depende del tiempo, cuando el campo es función explícita del tiempo, vamos a tener que existe este objeto. Y si existe ese objeto, significa que aparece un campo magnético. Entonces, lo que está dibujado aquí en color azul corresponden a líneas de campo magnético, pero estas líneas de campo magnético ahora no están producidas por una corriente eléctrica, sino que están producidas por un campo magnético por un campo eléctrico que varía en el tiempo. Aquí, este de aquí es un campo, este campo B está siendo inducido por el hecho de que el campo eléctrico está fluctuando en el tiempo. Entonces ahora los campos variables inducen un campo eléctrico variable, induce un campo magnético, y un campo magnético variable induce un campo eléctrico. Entonces durante el proceso de carga que el campo eléctrico está cambiando, aparece también un campo magnético entre las placas del capacitor. Entonces, ¿cómo se va a obtener la energía que esté almacenada aquí en el interior? Bueno, van a ser las dos energías, ¿no? Va a ser la energía eléctrica y la energía magnética. Aquí está una vista como si uno mira de una placa hacia la otra. Nosotros aquí en la imagen de la izquierda estamos en perspectiva, ¿no? Esta imagen es como si estuviéramos mirando desde una placa hacia la otra. Entonces el campo eléctrico aquí aparece con estas cruces. Estas cruces representan el campo eléctrico. Y estos círculos representan líneas de campo magnético y están dibujados aquí algunos vectores de campo. ¿De cuál campo? Del campo magnético. Estas flechas en verde corresponden a campo magnético. ¿Sí? ¿Quién hay? Matías, dime. La corriente de la izquierda es la misma que la corriente de la derecha. Así es. O sea, bueno, depende de lo que uno entiende la misma, ¿no? Tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. Pero no son las mismas cargas porque las cargas no pasan de una placa a la otra. O sea, si uno pone un amperímetro a un lado y al otro, van a mostrar el mismo valor, pero las cargas del lado izquierdo no pasan al lado derecho. Bueno, para el caso que nos interesa ahora, que es el caso del vacío, entonces aquí voy a poner subrayar que están para el vacío, son simétricas. Es decir, la ley de Gauss para el campo eléctrico, vamos a ponerle aquí la flecha, y la ley de Gauss para el campo magnético tienen la misma forma. Y lo mismo ocurre para la ley de Faraday y la ley de Ampère. Aquí me acabo de dar cuenta que hay un error de signo. Vamos a volver atrás. Por favor, aquí hay un error de signo.
es un signo más. ¿Listo? Ya, entonces tienen la misma forma. Vean que las dos divergencias son iguales a 0 y los dos rotacionales son proporcionales a una derivada temporal del campo, del otro campo, no del campo, no del mismo campo. Si da tiempo al final de la clase, cosa que dudo, voy a hacer la derivación de cómo combinando la ley de Faraday con la ley de Ampère-Maxwell, es decir, estas dos, a partir de esta ecuación, que es la ley de Faraday, y a partir de la ley de Ampère-Maxwell, vamos a llegar a estas ecuaciones de acá. ¿Por qué? Porque son las que tienen las derivadas respecto del tiempo. Ven que al lado izquierdo de la ecuación, estos rotacionales son una combinación de derivadas, ¿no? De derivadas espaciales. Entonces en el lado izquierdo de la ecuación van a aparecer derivadas espaciales y en el lado derecho aparecen derivadas temporales. Lo interesante es que si uno ha estudiado ondas en algún momento, que yo supongo que todos ustedes ya lo han hecho, entonces hay una ecuación que se llama la ecuación de onda, que tiene la siguiente forma. Voy a llamar phi a esta cosa, que vamos a llamar función de onda, supongamos una unidimensional. Esto es igual a 1 partido por lo que voy a llamar la rapidez de propagación al cuadrado por la segunda derivada temporal de la función de onda. Esto se llama la ecuación de onda y esta es una ecuación de onda genérica para cualquier tipo de onda. Y ocurre que, esto se dio cuenta Maxwell, combinando la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, se puede deducir o llegar a esta expresión, pero en vez de que la función de onda sea esta función escalar phi, aquí vamos a poner que phi, se le llama función de onda. Y puede corresponder, por ejemplo, a la elongación de un elemento de cuerda, puede ser al movimiento de un anillo de un resorte. La función de onda es lo que oscila, la función matemática que modela la perturbación que se va a propagar. Ahora, si uno compara estas dos ecuaciones, bueno, en realidad estas no son dos porque aparecen vectores aquí, ¿no? ¿Se dan cuenta que hay vectores? Entonces, en la forma más general son varias ecuaciones, pero en este caso es una onda unidimensional, entonces está solamente en el eje X. Lo interesante es que aparecen esto que está aquí en círculos, corresponde, si uno compara la ecuación de onda, a 1 partido por la rapidez de propagación de la onda al cuadrado. Y de aquí uno deduce que la rapidez de propagación de estas ondas que van a surgir de los campos de las ecuaciones de Maxwell están relacionados con estas constantes que son conocidas. Tanto mu sub 0 como epsilon 0 se determinan experimentalmente. Se miden en el laboratorio. Voy a poner aquí puntito porque no me alcanza el espacio. Mu sub 0 y epsilon 0 son dos constantes que se determinan experimentalmente. Entonces, de alguna forma, estas ondas que deduce, o esta posibilidad de ondas que deduce Maxwell a partir de las ecuaciones, conocidas como ecuaciones de Maxwell, le permiten predecir con qué rapidez se van a propagar estas ondas. ¿Y cómo se obtiene eso? Bueno, se obtiene netamente por la comparación. El término que multiplica la derivada temporal es 1 partido por la rapidez de propagación al cuadrado. Y esto aquí es mu sub 0 epsilon 0 y de ahí uno concluye entonces que la rapidez de propagación de estas ondas que vamos a llamar ondas electromagnéticas están relacionadas con 1 partido por la raíz de mu sub 0 y epsilon 0, que son dos valores que provienen de experimentos que tienen que ver con imanes, con carga, con otras cosas que no tienen nada que ver con ondas. Entonces Maxwell puede predecir cuál es este valor. ¿De dónde salió la X? Me pregunta Felipe. La X es una coordenada. Recuerda que en cualquier punto del espacio, vamos a suponer aquí, supongamos que yo estoy en algún lugar del espacio, en cada punto del espacio le puedo asociar un vector que va a ser E, que va a depender del punto. Entonces el X es la coordenada de este punto. ¿Listo?
De ahí salió la X. La X es una variable, es cuando yo defino un sistema de coordenadas, por ejemplo, si yo pongo aquí, pongo aquí mi sistema de esta forma, le llamo esto X, a esto le llamo Y y a esto le llamo Z. Esa es la X. Aparece en la ecuación. ¿Quedó claro? En la ecuación, ¿de dónde sale? Dices tú. Porque recuerda tú que los rotacionales están relacionados con derivadas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, voy a ponerlo por aquí. Y yo escribo Nabla cruz E. Esto lo puedo obtener a partir de un determinante, ¿no? Donde iría aquí I, J, K como vectores unitarios. Aquí iría las componentes del vector Nabla, que serían del vector, acuerden que lo tratamos como vector, pero no lo es. D a de X, D a de Y, D a de Z. Y aquí iría EX, EY y EZ. Entonces van a aparecer naturalmente del rotacional las derivadas. Respecto de las coordenadas. ¿Listo? Perfecto. La deducción no la hice, o sea, Felipe, no te preocupes que la deducción no la hice. Hay varias formas de deducir esto. Hay una forma como que es muy general, que es la que está en el apunte, que se usa usando algunas propiedades del cálculo vectorial, y la otra es deducirla a mano, haciendo algunos supuestos de los campos, y de ahí es fácil llegar a estas ecuaciones, pero no lo voy a hacer ahora porque es un desarrollo que se puede discutir en otros momentos. La verdad que lo que me importa es entrar de lleno al contexto y a la idea de las ondas electromagnéticas. Bueno, creo que aquí no lo dije, pero la energía almacenada en esta zona, simplemente para cerrar esta idea, porque no sé si lo dije o no recuerdo si lo dije, la densidad de energía, no, aquí nos preguntan por la energía, ¿no? La energía en esa región, en la región entre las placas, va a ser la densidad de energía total por el volumen. Y la densidad de energía total va a ser la densidad de energía del campo eléctrico más la densidad de energía del campo magnético. Esto es una U, perdón. Ups, borré todo. Ya, ahora lo arreglo. Sería la densidad de energía U, B, y esto multiplicado por el volumen. ¿Cuál volumen? Bueno, el volumen sería de esta región, ¿no? Sería esta cajita de aquí. A ver, vamos a cambiar el color del lápiz. Sería en realidad esto, como esta región, donde está el campo. Sería algo así como un cilindro, ¿no? Sería este volumen, el volumen de esta caja que está entre las placas donde hay campo. ¿Listo? Ya, esa idea no, creo que como no lo había notado, tal vez lo dije pero no lo escribí y quería que quedara explícitamente expresado. Bueno, ocurre que por otros experimentos que no tienen nada que ver con ni partículas, con carga, ni con campos magnéticos, sino que tiene que ver, la historia creo que se las dejé en el apunte, tiene que ver con experimentos que tenían que ver con los tránsitos y los movimientos de los satélites del planeta Júpiter, y otros experimentos que había hecho, bueno, me olvidé el nombre de ahora de quién, pero habían un par de experimentos que habían permitido medir con una relativamente buena precisión a qué rapidez se propagaba la luz. Y a esa rapidez de propagación se le suele llamar con la letra C. C representa la rapidez de propagación de la luz. Y voy a poner aquí entre paréntesis en el vacío. Esto es súper importante, estamos en el vacío. ¿Listo?
Ahora, cuando uno calcula mu sub 0 y epsilon 0, y esto ustedes lo pueden hacer, meterlo en la calculadora, uno obtiene que la rapidez de propagación de la onda electromagnética da este valor que es exactamente el que habían medido y que conocía Maxwell en su época para la luz. Entonces Maxwell interpretó que no podía ser casualidad de que la luz tuviera la misma rapidez de propagación que estas ondas que él estaba deduciendo de manera teórica a partir de las ecuaciones que, insisto, hoy se conocen como ecuaciones de Maxwell. No, Maxwell interpretó que esto no podía ser casualidad. No era posible que esto fuera así. Entonces supuso o interpretó de que la luz tenía que ser un tipo de onda electromagnética. Eso lo voy a discutir, esa idea la voy a discutir enseguida. Ahora, en el vacío, voy a volver a la idea del capacitor, voy a volver atrás. En el vacío, los campos son perpendiculares. Esto no tiene que ver con la ecuación de onda, sino que tiene que ver con los campos electromagnéticos en el vacío. Entonces vean ustedes, por ejemplo, que aquí el campo, bueno, aquí, a ver, voy a cambiar el color de nuevo. Voy a considerar el punto número 1. Aquí está marcado el número 1, ¿no? Aquí. Voy a considerar el punto número 1. En ese punto el campo eléctrico está entrando. Están las cruces ahí de los campos eléctricos entrando, que serían estos vectores en el lado izquierdo que están de color rojo o rosado. O tal vez violeta. La verdad que no soy muy bueno para los colores. Parece que es violeta, ¿no? Bueno, el color el campo eléctrico aquí va de una placa a la otra, y si uno está mirando de una placa a la otra, aparece con cruces, porque el campo va dirigido de la placa del más a la menos. Y el campo, en cambio, es tangente a las líneas de campo, el campo magnético me refiero. Entonces de aquí uno se da cuenta, sin tener necesidad de pensar en ondas electromagnéticas, que el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Existe esta característica que tienen los campos en el vacío, el campo eléctrico y el campo magnético, que van a reaparecer para el caso de las ondas electromagnéticas, porque dedujimos dos ecuaciones de onda. Esto tal vez no lo comenté o no le di el suficiente énfasis, y es que la ecuación de Maxwell, la primera ecuación que deduce Maxwell, es una onda de campo eléctrico. Y la segunda es una onda de campo magnético. Son dos ondas las que aparecen acá. Y ambas ondas, las dos, se propagan con la misma rapidez. Y como estamos en el vacío, esta era la condición, ¿no? Recuerden que estábamos en el vacío. Voy aquí a volver a destacar. Como estamos en el vacío, los campos son perpendiculares, como lo eran ya antes de deducir la ecuación de onda, que insisto que no la hice, que no la deduje, pero que la podemos discutir en otro momento. Entonces ocurre que estas dos ondas, la onda eléctrica o la onda del campo eléctrico y la onda del campo magnético, son perpendiculares entre sí. Eso es lo que intenta representar este dibujo, ¿no? Y bueno, este es un tipo de onda bien particular. Las ondas en el mundo real no son así. Esto es lo que vamos a llamar una onda armónica o una onda plana, en realidad. Voy a explicar enseguida eso. Pero las ondas en la naturaleza no son así. Esto es una representación muy idealizada, ¿no? Pero en esta condición se cumple esta característica, ¿no? Que les decía, que los campos son perpendiculares. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ahí, si yo dibujo acá, tomo un vector y dibujo acá un vector E, y dibujo otro hacia la izquierda, este sería un vector B, donde entre estos dos vectores hay un ángulo recto. ¿Listo? Los campos son perpendiculares. Ahora, este tipo de onda es un tipo de onda transversal. ¿Qué significa un tipo de onda transversal? Significa que las partículas, por ejemplo, oscilan, voy a hacer aquí un dibujo, verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Esto de aquí representa una partícula moviéndose hacia arriba o hacia abajo. No son vectores, eso que acabo de dibujar, sino que es una partícula que se está moviendo, la voy a dibujar aquí,
de arriba hacia arriba y hacia abajo. Está oscilando en su propia posición. Me pregunta Francisca si pueden en alguna situación no encontrarse perpendicularmente. Si estamos en el vacío, tienen que ser perpendiculares. Esta es una característica de los campos eléctrico y magnético en el vacío. Son perpendiculares. Y esto proviene, lo vamos a ver enseguida, de las ecuaciones de Maxwell. Así que puede haber una situación en que no estén perpendiculares, sí, pero no en el vacío. Entonces tenemos aquí una partícula que está oscilando, entonces hacia arriba y hacia abajo en este dibujo. Y la característica de una onda transversal es que los campos, en este caso la onda de campo, se va a propagar en una dirección que es perpendicular. Entonces aquí vamos a poner B sub P, representa la dirección en la cual se propaga la perturbación. En este caso supongamos que es una carga. Si yo tengo una carga, la tomo la carga y la muevo hacia arriba y hacia abajo, la estoy perturbando. Entonces el campo que está en su entorno, la partícula por sí sola, sin moverse, sin nada, tiene un campo eléctrico, ¿no? Que es el campo electrostático que ustedes conocen. Ahora cuando yo muevo la partícula arriba y hacia abajo, ese campo electrostático es perturbado. Como ese campo es perturbado, varía en el tiempo, induce un campo magnético y ese campo magnético va a oscilar también en fase con el campo eléctrico. ¿Qué significa en fase? Significa que cuando acá en esta gráfica, cuando estoy en un máximo del campo eléctrico, también estoy en un máximo del campo magnético. Vean acá el dibujo de la onda donde está dibujada la letra E, ¿no? Aquí estoy marcando con el ratón el mouse. Cuando estamos en una situación que el campo es máximo, el campo magnético, ahora me estoy moviendo a la otra, el campo magnético también es máximo. Y cuando el campo es mínimo, o cuando el campo es cero, los dos campos son cero, y cuando es mínimo, o está oscilando en un máximo en la otra dirección, también lo está haciendo el otro campo, ¿no? Este tipo de ondas se llaman una onda transversal, y lo más similar, tangible que uno conoce, es la onda en una cuerda. Porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, un resorte. Tengo el resorte acá, ¿no? Este es un resorte especialmente que uno usa para las clases. Seguramente que si vieron el video habrán visto que jugaba con este resorte, ¿no? Los anillos del resorte, si ustedes miran el resorte, tiene unos anillos. Aquí lo estoy acercando a la cámara, ¿no? Ahí tienen los anillos. Y esos anillos pueden oscilar, en este caso, en la posición que tengo el resorte, pueden oscilar hacia arriba o hacia abajo. Pero también podrían oscilar hacia la izquierda y hacia la derecha de la cámara. Entonces, si oscilan hacia arriba y hacia abajo, están oscilando en la misma dirección en la cual se propaga la perturbación. Entonces se llama una onda longitudinal. Pero si el resorte se mueve hacia izquierda y hacia derecha, la oscilación es transversal a la dirección de propagación. Eso es lo que voy a tratar de mostrar aquí. Pero no sé si se va a ver, no sé si lo voy a lograr, pero voy a tratar de poner esto. Ahí está el resorte. Por ahí. Entonces voy a perturbar el resorte. Lo voy a estirar más todavía para que puedan ver mejor. Si lo perturbo hacia adelante y hacia atrás, después voy a ver si se puede poner en cámara lenta. Pero si lo perturbo hacia adelante y hacia atrás, lo que ocurre es que los anillos se comprimen y después se vuelven a estirar. Y ahí estamos hablando de una onda transversal, perdón, una onda longitudinal. Y en la onda transversal los anillos suben y bajan. Por ejemplo, si hago eso. Eso de ahí es una onda transversal. Bueno, les decía entonces que el campo eléctrico y el campo magnético son transversales entre sí, pero además son transversales a la dirección en la cual se propaga la perturbación del campo o de los campos. Entonces son ondas transversales. Aquí es súper importante, es muy importante que ustedes tengan en consideración de que los vectores no se mueven. Cambian de tamaño, pero no cambian de posición. Lo que se propaga es la perturbación. Los campos siguen en su propio lugar. Y quisiera mencionarles que las ondas que se llaman viajeras, que es un pésimo nombre, no viajan. Lo que viajan son las personas. Las ondas no viajan. Las ondas se propagan. Igual como puede ser un rumor. Ustedes podrían, por ejemplo, decir: hoy día el profesor activó su cámara y estaba, no sé, en ropa interior, ¿no? Y si eso se lo cuentan a alguien por ahí, esa información
o desinformación va a ir propagándose. ¿De acuerdo? Pero la información, lo que ustedes le cuenten a alguien, no viaja. La información se propaga. En este caso, el rumor se propaga. En este caso, los vectores no se mueven de su lugar. Siguen estando donde mismo. Lo que sí ocurre es que cambian en su magnitud. Entonces, esto que está aquí en azul, los vectores no se mueven longitudinalmente, es sumamente importante. Los vectores, estos, cambian de tamaño. Luego les voy a mostrar una animación. Cambian de tamaño, pero no se mueven en la dirección del eje X. Bueno, los campos E y B son campos vectoriales, son funciones vectoriales. Y en este caso van a ser además funciones de onda. Le había dicho antes, voy atrás, cuando hablé de la ecuación de onda, vean acá en el recuadro que está en la parte superior derecha, dije que phi, esta función, que puede ser cualquier cosa, puede ser la elongación, por ejemplo, de una cuerda, ¿sí? Esta función se le llama función de onda. Ahora, para el caso de los campos, estamos hablando de que se obtiene la ecuación de onda para el campo eléctrico y para el campo magnético. Ahora los campos van a ser, además de ser campos eléctrico y magnético, van a ser además funciones de onda. Bueno, como son vectores, si en un punto del espacio hay dos campos, se suman a través de una combinación lineal de estos campos. Ahí no aparece la n, pero después lo arreglo. Aquí esto es una n. Combinación lineal. O sea que los campos se superponen en el fondo. Existe superposición de campos. O sea, independiente de que las funciones de onda sean campos vectoriales, se comportan igual como campos vectoriales. Entonces suman vectorialmente. Y si en una región hay dos campos y hay perturbación del campo, se van a perturbar ambos campos. Entonces ocurre que la suma de los campos también es solución de la ecuación de onda, en este caso de la onda electromagnética. Un tipo particular de onda, que como les decía hace un rato en el dibujo, es un caso muy muy fantasioso, porque en el mundo real uno no ve estas ondas, son lo que se llaman las ondas monocromáticas y planas. Monocromático, vamos a hacer el análisis de esta palabra. Mono significa único. Aquí único. Y cromos en griego significa color. Entonces una onda monocromática corresponde a una onda de un único color. Les voy a mostrar un ejemplo. Tengo acá un láser. A ver, por aquí está la cámara. Ahí está. Tengo un láser. Un láser de alta potencia. O sea, bueno, de alta potencia para una persona normal, porque en los laboratorios hay láseres muchísimo más potentes que este. Ahí está. Voy a alejar para que lo vean. Tengo un láser acá en la mano. Tiene una llave para que ninguna persona cometa el error de encenderlo sin intención y que se queme la vista, porque estas cosas son peligrosas, queman los ojos. Aquí ven el láser al final, ¿no? Ahí cerca de la biblioteca. Ven el punto. Lo voy a apagar el láser. Ahí desapareció, ¿no? Sí se ve porque es un láser intenso. Entonces, el color del láser, el láser es luz. De hecho, en algún momento tal vez vamos a discutir de láser, no sé si nos dé el tiempo, pero lo vamos a intentar. El láser es luz. Entonces, un láser, es lo más parecido a una luz monocromática que se puede reproducir. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un único color. En realidad tiene un pequeño rango, muy muy pequeño, en torno del color de la longitud de onda del verde, pero eso lo vamos a discutir en otro momento. Entonces aquí tengo una luz que se llama cuasi monocromática, porque no es exactamente monocromática, pero es muy parecida. Entonces el láser que tengo acá. Eso corresponde a una luz cuasi monocromática. Entonces cuando me refiero a que tengo una onda monocromática, estoy hablando, una onda electromagnética monocromática, estoy hablando de que tiene una única frecuencia, porque el color está asociado con la frecuencia. O sea, nuestros ojos, voy a explicarlo enseguida esto con más detalle, pero nuestros ojos le asocian a la frecuencia una sensación de color. Pero voy a desarrollar esa idea enseguida. Entonces,
Las ondas que tienen esta forma, aquí aparece un K.R, este es un producto punto, esta de aquí es la letra omega, la letra griega omega, la voy a marcar con el mouse. Esta de acá es la letra griega omega, representa a la frecuencia angular. Omega, como vamos a ver después, está dado por 2pi por la frecuencia de la perturbación o de la onda. Para esto se requiere que las ondas sean periódicas. Hay ondas periódicas y ondas no periódicas. Las ondas no tienen por qué ser periódicas, de hecho. Por mucho que a uno le gusten mucho los senos y los cosenos, la mayoría de las ondas no son periódicas. Entonces, para las ondas periódicas se cumple que esta de acá, omega, está dado por 2pi por la frecuencia de la oscilación. Entonces, en el fondo aquí, vean que este de aquí, el omega, este que estoy subrayando, está asociado con la frecuencia. Y además son funciones, esta es una función sinusoidal. Entonces, es decir, es una función que tiene un periodo. Aparece aquí lo que está dentro del paréntesis. Lo voy a marcar de nuevo, lo voy a marcar con un subíndice, no, con una raya inferior. Esto de acá se llama la fase, el ángulo. Esto de aquí es un ángulo, eso es lo primero que tienen que saber. Esto de acá es un ángulo y se llama la fase o ángulo de fase. Vamos a ponerlo por aquí. Ángulo de fase. ¿Listo? Y este de aquí, este es un ángulo que cambia en el tiempo, pues cambia, ¿no? Porque depende de R y depende de T, pero este de acá es una constante. Se llama la fase inicial. La función seno no tiene por qué partir en cero. El seno de 0 es 0, ¿no? Pero no tiene por qué ser 0 si es que tiene un ángulo de fase, puede que la función onda esté desplazada horizontalmente. Entonces, inicial. Listo, entonces las ondas que tienen esta forma se les denomina onda plana, debido a que los frentes de onda son planos y paralelos entre sí. Esto lo vamos a ver enseguida, tengo un dibujo de esto. Ahora, si ustedes recuerdan de sus cursos de matemática, existe esta identidad, se llama creo que la identidad de Euler, ¿no? La estoy aquí encerrando en un rectángulo. Que dice en el fondo que las exponenciales son casi lo mismo que los senos y los cosenos, ¿no? O que una exponencial es una combinación lineal de seno y coseno en el plano complejo. Va a ocurrir que una onda plana se puede escribir como una exponencial. Esto es como los alemanes que dicen que para hacerlo más fácil lo hacen más complicado, ¿no? Vamos a pasar de ondas seno y cosenos a ondas complejas. Y esto de acá es una opción de vida. Vamos a poner aquí una opción de vida. Después vamos a ver por qué. Porque operar con exponenciales es más simple que operar con funciones trigonométricas, que uno tenga que recordar la identidad trigonométrica. Entonces, de alguna manera uno elige, o los físicos les gusta elegir, la notación compleja para las ondas. Entonces, lo único que ahora esta cosa de aquí, es este vector que está aquí, es un vector complejo. Entonces este vector tiene componentes complejas. Y se come a la constante de fase inicial. Matías, dime. La onda armónica, las dos son la misma, la que están azul, arriba y abajo. Son la misma onda, sí. Es una onda genérica, sí. Es una onda genérica, pero sí, es la misma. Lo de arriba está escrito ahora en lenguaje complejo. ¿Y cuál es la diferencia entre la onda plana y la armónica? Ah, lo que pasa sí, es que esta es armónica. La onda armónica son ondas que se describen con funciones seno y coseno. Entonces la onda plana es también armónica, la que está indicada arriba. Esta de aquí, la voy a marcar aquí con el asterisco. Ahí está. Esta que está aquí, aparte de ser una onda plana, es también una onda armónica. ¿Qué significa armónica? Que está generada, producida por una partícula que osciló armónicamente. Como la que les mostré recién, o la que traté de dibujar recién, que iba hacia arriba y hacia abajo, ¿no? O sea, el hecho de que sea plana tiene que ver con el argumento de esto. Con esto que está aquí dentro del paréntesis. ¿Cómo es ese paréntesis? En realidad tiene que ver con el hecho de cómo son los frentes de onda, que ya lo voy a explicar enseguida. Porque esto es una única onda, pero podría ser, por ejemplo, una onda esférica que esté modulada por un seno, por ejemplo. Una función seno. O sea, hay ondas más complejas que esto. Son las ondas más simples que hay.
Por eso que uno parte discutiendo este tipo de ondas. Bueno, como les comentaba recién, las ondas monocromáticas, planas, sus frentes de onda, o sea, si uno, por ejemplo, al ángulo aquí, al ángulo de fase le da un valor, y luego le da otro valor, y luego le da otro valor, eso genera un plano. Es decir, fase constante, recuerden que le había dicho que la fase era el argumento, ¿no? Era el argumento de esta función seno. De asignarle un valor a esto, porque para cada valor de t, esto va a tener un valor específico de r y de t, entonces eso significa que se forma un plano. Y si los planos, los x pasivos, es decir, tomo planos x espaciales, si esos planos, bueno, en realidad es redundante decir que son planos, ¿no? En realidad son superficies. No tienen por qué ser planos, son superficies. Si esas superficies de fase constante son planas y paralelas, entonces estamos hablando de ondas planas. Los estados de fase constante se les llama frentes de onda, que es lo que está aquí denotado. Los estados de fase constante. La fase es el argumento de esta función seno. ¿Listo? Y esos planos son perpendiculares a la dirección de propagación, que está aquí marcado por estas flechas de color rojo en el dibujo. En este dibujo aparecen unas flechas de color rojo. Eso indica la dirección de propagación de la onda. Ahora, cuando uno toma las funciones de onda plana, esta que acabo de mostrar atrás, y la mete en las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell se reducen a estas 4 ecuaciones para el vacío. No lo voy a hacer porque eso requiere tiempo y esto también lo pueden hacer ustedes. Les voy a dejar a ustedes como misión que tomen la función de onda plana, la reemplacen en las ecuaciones de Maxwell y verifiquen que llegan a estas 4 relaciones. A esto se llega o se reducen las ecuaciones de Maxwell para este tipo de ondas. Y ocurre que si k.e es 0, ¿qué significa esto? K se llama vector número de onda. K es el vector número de onda y está dado por 2pi partido por lambda y un vector unitario que le voy a llamar de corte unitario que va en la dirección de propagación de la onda. Se llama vector número de onda. Entonces, ¿qué significa que k.e sea 0? Ya, misión entonces para ustedes saber por qué cuando los vectores son perpendiculares el producto punto da 0. Entonces, efectivamente, que k es perpendicular a e. ¿Qué significa esto? Significa que el campo es perpendicular a la dirección de propagación, el campo eléctrico. Y va a pasar lo mismo con el campo magnético. ¿Qué significa que k.b sea 0? Que k es perpendicular al campo B. Significa que el vector k no tiene proyección en la dirección del campo E o del vector E, o a la inversa, que el vector E no tiene proyección o componente en la dirección k del vector k. Bueno, de acá uno deduce lo que les dije hace un rato, ¿no? Cuando dibujé la onda, voy a volver atrás. Atrás, aquí, ¿no? Les dije, oye, la onda se propaga, o la perturbación se propaga, por ejemplo, en este dibujo, en la dirección X. Pero este campo está oscilando en el eje Y, y este otro está oscilando en el eje Z. Entonces el campo E es perpendicular a la dirección de propagación, y el campo E es perpendicular a B. Y el B es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, para el caso de las ondas planas, ocurre que de las leyes de Gauss se deduce que el campo eléctrico, los dos campos, se propagan o oscilan en direcciones perpendiculares a la dirección de propagación. Y luego de la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, se va a llegar a que si K, vamos a hacer aquí, un vector. Tomo un vector aquí, que le voy a llamar K. Tomo un vector acá, que le voy a llamar E. Vean que aquí, este de aquí tiene que ser perpendicular, el vector K cruz E es perpendicular a los dos vectores que lo formaron. Es decir, es perpendicular a ese y es perpendicular a este. ¿Y qué es lo que me está diciendo la ley de Faraday escrita de esta forma? Me está diciendo que el vector B
multiplicado por un número es paralelo, bueno, si no olvídense del número, porque este número es positivo. El vector B es paralelo a K cruz E. Entonces significa que el vector B es paralelo a K cruz E. Y K cruz E es perpendicular a K y a E, por lo tanto B es perpendicular a K y es perpendicular a E. El que sea perpendicular a K no es nada nuevo porque ya lo sabíamos de la ley de Gauss magnética, ¿no? Entonces de ahí aparecen todo esto que está aquí, que son las consecuencias. Que E, el campo eléctrico, es perpendicular al campo magnético, el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación, por lo tanto una onda transversal. El campo B es perpendicular a la dirección de propagación, por lo tanto una onda transversal. Y además de la ley de Ampère-Maxwell, se deduce que las magnitudes de los campos no son independientes. La magnitud del campo E es proporcional por un factor que es grande, que es C, ¿no? C. E es C veces la magnitud de B. O sea, el campo eléctrico es C veces 3 por 10 a la 8, ¿no? Metros partido por segundo. Entonces, E es más grande en tamaño que B. La verdad, esto es una relación entre magnitudes. Bueno, ¿cómo se genera una onda electromagnética? Matemáticamente, ¿quién dedujo esto? ¿O quién dedujo la relación que tenía? Esto se llama la fórmula de Larmor. La deducción, olvídenlo que no la voy a hacer, no es parte de esta asignatura. Lo único que me interesa que sepan es que las partículas con carga que están aceleradas emiten radiación electromagnética. Y la potencia radiada está dada por esta expresión, que es proporcional al cuadrado de la aceleración. Aquí A representa la aceleración. O sea que de aquí lo relevante es esto, que la potencia radiada es proporcional al cuadrado de A. Se llama la fórmula de Larmor esto. Y ocurre que las partículas que tienen aceleración son las que emiten ondas electromagnéticas. O sea, una partícula en reposo o una partícula que se mueve a velocidad constante no emite onda electromagnética o no produce o no genera onda electromagnética. Para que una partícula cargada produzca una onda electromagnética tiene que acelerar. Entonces, si yo tomo la partícula y la muevo hacia arriba y hacia abajo, la estoy acelerando. Ahora, lo interesante es que esta expresión, que parece bien poco amigable, porque tiene un cuadrado de la aceleración, explica por qué el cielo es azul. Esto es algo que muy poca gente sabe, ¿no? O sea, la gente puede decir, esto se llama efecto Rayleigh, pero no. El origen de esto tiene que ver con esta expresión que se llama la fórmula de Larmor, porque habíamos dicho que, bueno, esto no lo he dicho, pero de ondas uno sabe que la aceleración es proporcional al cuadrado de la frecuencia angular. Recuerden que omega era igual a 2pi por la frecuencia. ¿Listo? O sea que en el fondo esto está relacionado con la frecuencia de la radiación electromagnética. Entonces, como la potencia radiada depende del cuadrado de la aceleración, finalmente obtenemos que la potencia depende de la cuarta potencia de la frecuencia. Entonces, si entra luz blanca, por ejemplo, a nuestra atmósfera, luz blanca, la luz blanca tiene todos los colores, o sea, es decir, tiene todas las frecuencias de la luz visible. Y la que tenga frecuencia más alta, las moléculas de la atmósfera la van a radiar con mayor potencia que las que tengan frecuencia más baja. Y las frecuencias más altas, como vamos a ver enseguida con el espectro electromagnético, están asociadas al color azul y al violeta. Entonces, en la atmósfera, el cielo emite de color azul porque la frecuencia de color azul es mayor. Las moléculas de la atmósfera que, por ejemplo, pensemos en una molécula que tiene una cierta distribución de carga, viene una onda electromagnética desde fuera de la atmósfera, incide sobre la molécula, produce una fuerza, la hace oscilar, y entonces esta molécula reemite, producto de que tus cargas fueron aceleradas, emite radiación. Y esa radiación no la emite igual con todos los colores.
Los colores de frecuencia más alta van a ser aquellos que va a emitir con mayor potencia. Entonces eso significa que el cielo no lo vemos blanco, sino que lo vemos de color azul. Bueno, hace un rato le hablé de la energía de los campos electromagnéticos, ¿no? Ahora hay que llevar esto a la energía de las ondas electromagnéticas. Veíamos, por ejemplo, el capacitor en carga, que tenía dos campos, ¿no? Tenía un campo eléctrico y un campo magnético, y les decía, bueno, del capacitor uno conoce la expresión para la densidad de energía para el campo eléctrico y la densidad de energía para el caso magnético se conoce de la bobina o del inductor. Ahora, en el caso del espacio vacío, nosotros vamos a tener los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético, y entonces la densidad de energía electromagnética va a ser la suma de estos dos campos, que es la expresión que está acá arriba. La expresión que está aquí me dice que la densidad de energía electromagnética va a ser la suma de la densidad de energía eléctrica más la densidad de energía magnética. Ahora también vimos recién que E y B no eran independientes, ¿no? La magnitud de E era proporcional a la magnitud de B. Entonces significa que estas dos expresiones se pueden reducir a una única expresión. Ahora, las ondas cuando se propagan transportan energía. Esto no es algo que tenga que ver específicamente con la luz, sino que las ondas en general transmiten energía o transportan energía. Y la intensidad de una onda va a estar dada por esta expresión, que no voy a deducir ahora, que está relacionada con la densidad de energía electromagnética. ¿Qué es lo que es la intensidad? Vamos a explicar esto. La intensidad es energía por unidad de área por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo es potencia. Energía por unidad de tiempo es potencia. Entonces esto de acá, la intensidad se mide típicamente en watts partido por metro cuadrado. Esto es la intensidad, entonces sería energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Ah, bueno, aquí lo dice, ¿no? La potencia representa la potencia por unidad de área. ¿Listo? Y bueno, hay otro experimento que no tengo aquí. No hay forma que lo pueda reproducir acá, pero que en clase normalmente lo hacía. Voy a ver si tengo algún video grabado de eso y se lo voy a agregar después al video editado. Momentum es una palabra latina y cantidad de movimiento es el nombre que se le da en castellano. Tiene que ver con el hecho de que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo hay dos variables que están involucradas. Es decir, si tengo, por ejemplo, viene aquí una mosca, digamos un número, a 10 km por hora, y yo pongo mi mano acá, me va a ser suficiente para detenerla. Ahora, si viene un tren cargado a la misma velocidad, basta que yo ponga la mano para detenerlo, ¿no? Ahora, si lanzo esa mosca a cientos de kilómetros por hora, la misma mosca, si pongo la mano, va a ser lo mismo que antes, ¿no? O sea, probablemente, bueno, no creo que la mosca atraviese mi mano, pero sí me va a dejar una buena marca. Los que conducimos motos sabemos que en carretera tenemos que ir con el visor abajo, si no los vistos nos dejan con el dolor en los ojos. Entonces hay dos cosas que importan para cambiar el estado de movimiento. Una es la velocidad y la otra es la masa. Y por eso uno introduce una cantidad vectorial que se define como m por b. Se define matemáticamente de esta manera: el producto de la masa por la velocidad. Entonces esta cantidad física incluye la doble información de que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo no basta solo la velocidad, sino que además la masa, o no basta solo la masa, sino que además la velocidad. Dos variables. Y claro, las leyes de Newton, la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta, segunda ley de Newton,
forma general. Le voy a lanzar esto es el equivalente de la mosca y este es el equivalente de la mano. Entonces, ¿está claro lo que pasó, no? A ver. Ya, gracias. ¿Por qué suena? Ya, sí. El objeto vibra, pero yo escucho sonido, ¿no? ¿Por qué suena? ¿De quién? ¿Ya? ¿Y por qué la vibración del metal se propaga en el aire? Son dos medios diferentes. Ya. Entonces vibra el metal y entonces el metal cuando vibra lo que hace es oscilar y cuando va hacia allá empuja el aire y cuando viene hacia atrás empuja el aire por otro lado, genera zonas de compresión y zonas de rarefacción y eso se propaga en el aire. O sea que vibra el metal, pero el metal produce vibración en el aire, igual como la cuerda de una guitarra o algo así, ¿no? Porque uno hace vibrar la guitarra y lo que escucha es sonido, pero lo que no hizo vibrar es una cuerda, ¿no? De hecho la cuerda oscila transversalmente y el sonido es una onda longitudinal, ¿no? Son dos ondas diferentes, o sea, no es que una onda se propagó al segundo medio, no es ese fenómeno, que uno podría pensarlo de esa manera, pero no. Ya, entonces vibra. ¿Y por qué vibra? Porque la resistencia pasó parte de su momento a las partículas de... Ya. La vibración ocurre por transferencia de energía y de momento. En una colisión, porque esto es una colisión, siempre en una colisión uno tiene que estudiar la transferencia de energía y de momento. De hecho es lo que uno hace cuando estudia las colisiones de dos bolitas o de separar las colisiones por elásticas o inelásticas, que se conservan tanto energía como un momento, solo se conserva el momento. Ya, entonces, ahora vamos de nuevo. Lo que tengo acá es un flash. Pero según usted, ahora cuando lo encienda, ¿debiera sonar esto o no debiera sonar? No. Ya. ¿Qué más? Ah, tú me ayudas, perfecto. Así le puedo sonreír a la cámara. ¿Podrías hacerlo por aquí? No, pero es que tiene un solo amarre, así que... Ya. ¿Quedó claro, no? La verdad que uno puede deducir eso, pero tampoco lo voy a hacer las deducciones. En el apunte que les dejé están hechos los cálculos y algunos detalles para no para obtener la expresión del momentum, sino que para darse cuenta de que las ondas electromagnéticas transportan momentum. Y si transportan momentum significa que de alguna forma pueden empujar. Y si pueden empujar, uno podría hacer algo como... A ver, vamos a intentar hacer un super dibujo. ¿Conocen? Dime. Si tienen energía y pueden empujar, no tiene nada que ver que pueden tener más. No tienen masa porque esto de acá es una onda. No hay nada físico moviéndose. Cuando tú haces oscilar el resorte, ¿no? El resorte oscila hacia arriba y hacia abajo y algo se propaga, pero las partículas del resorte siguen donde mismo. Se mueven, mientras pasa la perturbación se mueven, pero luego quedan en su posición original. No hay nada físico que se está transportando. Físico me refiero a tangible, ¿no? Entonces transportan energía y transportan momentum, pero no transforman nada material. Por eso que el experimento que les contaba era un experimento interesante, porque ahí queda en evidencia que las ondas empujan. Puede obtener una expresión en la cual obtiene que delta P, la variación de momentum, es distinta de cero. Entonces las ondas electromagnéticas transportan momentum. Esto de acá se imaginan qué es lo que es, ¿no?
Da Vinci es nada al lado mío. ¿Se pueden imaginar qué es lo que es eso, no? Una balsa, ya. Perfecto. ¿Cómo se mueve esto? Si yo aquí... ¿Saben lo que hay acá, no? Eso es lo que intenté dibujar. Una vela, exactamente. Ya alcancé un nivel de expertise con el lápiz este como para competirle a Da Vinci o cualquier otro, ¿no? Rembrandt, nada, ¿no? Entonces acá una vela. Entonces la vela, ¿por qué esta balsa se puede mover en el agua? ¿Cuál sería la razón? ¿Alguien que se le ocurra? ¿Para qué uno pone la vela ahí? Para que el viento la empuje. Exactamente. Porque en algún momento la atmósfera se mueve, ¿no? En este caso sí hay algo físico moviéndose. Es un símil, no es un igual. La atmósfera se mueve y entonces la atmósfera, el aire que está en la atmósfera es capaz de empujar a esta sábana o a esta vela o a esta tela o a este cuero de lo que esté construida la vela, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay algo que la está empujando. Cuando hay delta P distinta de cero, uno tiene que asociar esto con empujar. Por eso que el experimento que le estaba contando que lleva a la sala es un experimento interesante, porque después de eso no les queda duda de que hay momentum en la radiación, pero si se los cuento tienen todo el derecho de no creer. Entonces vamos a poner aquí, empujar. El delta P está asociado con empujar. De hecho, el momentum, cuando uno estudia las colisiones, hay transferencia de momentum, ¿no? Cuando una partícula está en reposo y llega otra que le impacta, y ahora se mueven las dos, por ejemplo, significa que la partícula que venía con movimiento le transfirió momentum a la partícula que estaba en reposo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el delta P, esta P que significa momentum, no sé si lo dije, pero aquí, momentum se denota típicamente con la letra P. Entonces significa que de alguna manera, si las ondas electromagnéticas transportan momentum, significa que yo pudiera hacer algo como esto, equivalente, pero ahora con la luz. ¿Se lo pueden imaginar o no? Hacer una vela para la luz. Lo que se llaman las velas solares. Porque se pueden construir velas para la luz. No, esto simplemente aquí las cargas, ustedes tienen que pensar que las cargas están lejos en el universo, las que formaron la onda electromagnética. En el intertanto, en el espacio, vamos a suponer que no hay partículas, porque todo el estudio que estamos haciendo es que hay vacío. Entonces lo único que se está moviendo es nada, porque no hay partículas. Lo que se está moviendo es lo que se está propagando, es la perturbación del campo, nada más que eso. No hay nada físico tangible moviéndose. Pero de alguna manera las ondas electromagnéticas transportan energía y momentum. Entonces, si transportan energía, bueno, la de la energía no es muy difícil de creer, ¿no? Basta aunque uno se ponga al sol un rato, o que uno ponga, no sé, una olla con agua al sol, y se va a dar cuenta de que de alguna manera eso se calienta, ¿no? Y es porque esa energía viene producto del sol, ¿no? O sea, en el sol es donde se producen las ondas electromagnéticas o la luz. Y esto es algo nuevo, también transportan momentum. Como les digo, no tengo ningún experimento aquí a mano que yo les pueda mostrar para probar esto, pero matemáticamente en el apunte les pruebo a partir de la segunda ley de Newton de que este delta P es distinto de cero. Y entonces las ondas transportan momentum. Bueno, no me queda mucho tiempo, entonces quiero terminar esta idea de que si yo tomo una partícula con carga y la hago oscilar, supongan que la hago oscilar hacia arriba y hacia abajo con un movimiento armónico. Entonces podría eventualmente hacerla oscilar con diferentes frecuencias. O sea, arriba y abajo con un periodo corto o arriba y abajo con un periodo muy largo. O sea, tardarme mucho tiempo en llevarla arriba, devolverla, volverla a subir. Frecuencia baja, o podría hacerlo con una frecuencia mayor, ¿no? Que tarde muy poco en devolver. Eso sería una frecuencia mayor. Entonces, las ondas electromagnéticas tienen rangos de frecuencia muy diferentes y muy disímiles. Y dependiendo de cuáles sean las frecuencias y a la vez las longitudes de onda, estamos pensando siempre en ondas periódicas, ¿no? Hay una parte de ese tremendo rango de posibilidades de frecuencia en la cual
nuestro organismo ha evolucionado para detectar esta onda electromagnética. Es decir, nosotros, como seres vivos, tenemos detectores de ondas electromagnéticas, que son nuestros ojos. Así como tenemos detectores de onda acústica, que son nuestros oídos, tenemos detectores de onda electromagnética. Pero nuestros ojos no son capaces de identificar o de detectar todas las ondas, sino que detectan un pequeño rango que se llama el espectro visible. El espectro visible entonces representaría el rango de frecuencias o de longitudes de onda en el cual nuestro ojo es capaz de detectar esta radiación electromagnética. Y eso tiene que ver con un efecto que se llama la eficiencia cuántica del ojo, y está relacionado con los tipos de células que nosotros tenemos. Entonces vean, aquí aparece una curva. Bueno, centrémonos en la imagen de la derecha, ¿no? Aparecen 3 curvas, una de color azul, después aparece una en gris, después aparece una en verde y otra curva de color es rojo, ¿no? Estoy hablando del color de las curvas solamente, no estoy hablando de nada más. Entonces la curva roja. Vamos a ponerlo aquí, curva roja. Ahora, cada una de estas curvas representa la sensibilidad o lo que es capaz de detectar un tipo de célula de nuestro ojo. Nosotros tenemos básicamente 2 grupos de células, unas que se llaman los bastones y los otros que se llaman los conos. Y dentro de los conos hay tres variantes. Entonces cada uno de estos están acá abajo los nombres de los tipos de conos. Los bastones son los que nos permiten ver en escala de grises. Por eso que aparece un color gris. Y son los que nos permiten ver, son los más sensibles en realidad. En la noche no llega suficiente luz a los conos, entonces en la noche siempre vemos, a pesar de que nuestro cerebro nos hace creer algo diferente, cuando estamos dentro de una casa iluminada no, pero cuando estamos en un lugar oscuro vemos en escala de grises. Y claro, aparece que la sensibilidad no está centrada en el mismo lugar. Por ejemplo, en el caso de los conos S, está centrada en el color azul. Y el otro grupo está centrado en los conos M, 530 nanómetros, están centrados en el color verde. Y la curva roja está centrada en el color amarillo. Aparece aquí que la curva es roja, pero está centrada en el color amarillo. Está muy cerca, de hecho, del otro. Y de esta manera nuestro ojo compone los colores, interpreta los colores, ¿no? Con esta combinación de células. Entonces el espectro visible sería el rango de frecuencias de onda electromagnética que es capaz de detectar el ojo humano, un ojo promedio, claro, ¿no? Esto no está basado en una persona, sino que en muchas. Vean que la longitud de onda crece en dirección opuesta a la cual crece la frecuencia. La frecuencia crece en dirección opuesta porque son inversamente proporcionales, la longitud de onda con la frecuencia. Entonces hay una región de baja longitud de onda pero alta frecuencia. Esto de acá es alta frecuencia. Entonces están lo que se llaman los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta. ¿Por qué? Porque están más allá del violeta. Después el infrarrojo significa que está más abajo del rojo, pensando en la frecuencia. Están las microondas, que son las que usan los radares, que usan los mismos microondas. Están las ondas de radio, la FM y la AM, que son las que uno escucha en las transmisiones radiales. Y después están las ondas de radio larga, que son las que se ocupan los equipos de comunicaciones, o que usaban los equipos de comunicaciones. Entonces son diferentes nombres que se le dan a diferentes rangos de frecuencia o de longitudes de onda dentro del espectro electromagnético. El día de hoy vamos a llegar hasta acá. La próxima sesión vamos a discutir de polarización de ondas. Así que les vaya muy bien, que tengan buena tarde.